y todas. Hoy voy a hablar un poco del origen de los microorganismos, que está muy ligado con el origen de la Tierra y los primeros años de la Tierra, de vida de nuestro planeta, y el origen también de los primeros organismos, ya que los microorganismos fueron los primeros seres vivos que existieron en la Tierra. Antes quiero contextualizar un poco sobre la Tierra primitiva, que también se le llama Tierra primigenia, que se formó hace 4.500 millones de años. Yo esta cifra la traté de corroborar en muchos lados. Tengo dos libros que son una fuente muy confiable, entonces ahí dice 4.500 millones de años, pero en algunos portales web sale 4.600, entonces como que ya me cuesta un poco qué tanto creer. Eh, Además, él era un planeta muy caliente, eso era una de las cosas más importantes de la Tierra, además de que tenía, bueno, hartos gases. La etapa que se llama como donde se inició la Tierra es el Adeico, se escribe con H, incluso lo voy a escribir, pero me va a salir horrible porque esto lo tengo que hacer como a pulso. El Adeico. Y bueno, este comienza hace 4.500 millones de años. Y también, ¡uy, qué feo! El origen de la vida también fue en el periodo Adeico hace 4 millones de años. Pero bueno, habían constantes colisiones de meteoritos con la misma Tierra y eso aumentaba más la temperatura. O sea, no había nada que bajara la temperatura de la Tierra. Ahora les voy a hablar un poco de los fósiles microbianos. Eh, Hay varias pruebas que suministran como la primera vida microbiana. Eh, si bien no se ha encontrado como un fósil que diga, sí, este es el primer microorganismo, tiene la estructura que todas las teorías dicen, pero hay microfósiles que se han encontrado como en las formaciones, en los lugares donde hay formaciones microbianas, que son los estromatolitos, ¿ya? Y son de unos 3.500 millones de años, o sea, todavía no llegan como a los 4.000 años, que es como la formación de los primeros organismos. En la imagen, donde hay una flecha acá, se ven como unas estructuras medio como redonditas, lo marqué pésimo, y estas estructuras son lo que se podría entender como fósiles microbianos, ¿ya? Y estos, bueno, son como muchos sedimentos de roca, por eso se ven como unas estructuras medio raras. Estos son minerales como que están unidos y ahí se pueden ver como unas cositas que podrían ser como las primeras bacterias. El contexto es súper importante. Todo esto comenzó en las profundidades del mar. Así que sí, una de las primeras cosas que uno tiene que saber es que la Tierra se origina en el mar, en el agua. Específicamente, aquí la imagen está cortada y yo la embarré porque ya no la puse tan bien, pero específicamente se origina en esta zona hacia abajo, que después va a ir subiendo como la cantidad de minerales disponibles. En esta zona tenemos no quiero rojo, el agua marina, y en esta zona hacia abajo, abajo de la corteza, está el agua del manantial hidrotermal. Porque esta hipótesis, esto es solo hipotético, y esto propone que la vida se origina entonces en las chimeneas hidrotermales en el fondo de los océanos, muy por debajo de la superficie terrestre, en las cuales las condiciones habrían sido muchísimo más estables y menos hostiles que en otro contexto. O sea, como habíamos hablado antes, la Tierra era un lugar donde la temperatura era demasiado alta, había una radiación ultravioleta muy fuerte. Entonces, en este sector, las condiciones no eran tan terribles como uno cree. La temperatura del agua de manantial hidrotermal era de menos 100 grados Celsius y la temperatura del agua marina era más o menos de 20 grados Celsius o más. Eso principalmente. Entonces, cuando empieza a como subir el agua manantial hacia arriba,
y sale de este montículo precipitado, que era como una estructura, como una mini montañita podría ser. Sale esta agua muy fría a un lugar más caliente, va a generar lo que se ve en esta imagen, que es esto. Estas como casitas que están hechas de varios minerales y donde adentro se van generando como las diferentes cosas que hay, las primeras evoluciones que se dan en el planeta Tierra. Bueno, se les dice como superficies y poros, ¿ya? Y son ricos en minerales como sulfatos y níquel. Y estos mismos catalizarían como la formación de aminoácidos, péptidos sencillos, azúcares, bases nitrogenadas. Y utilizando los fosfatos del agua marina se formarían nucleótidos como AMP, que es como el AMP cíclico, y formarían ARN al polimerarse. Entonces, la química probiótica tiene como primeros hechos como las moléculas inorgánicas, que serían el azufre, el monóxido de carbono, moléculas inorgánicas, lo que entendemos por moléculas inorgánicas, y esto fomentaría entonces la formación de moléculas inorgánicas y posteriormente la formación de ARN. Esos son los primeros tres hitos importantes de la química previa. Y ahora venimos al mundo del ARN y la autorreplicación. O sea, partimos de un lugar donde de las moléculas inorgánicas formamos orgánicas y después de eso formamos bases nitrogenadas formando ARN. El ARN entonces comenzó a autorreplicarse. ¿Por qué? Porque el ARN, a unirse a a pequeños nucleótidos como el ATP, tiene un poder catalítico. Entonces ese poder catalítico que le confiere la capacidad de autorreplicarse y copiarse millones de veces. Y además el ARN, cuando se une a aminoácidos, forma nuevamente un complejo catalizador y comienza a catalizar la síntesis de proteínas. O sea, lo primero que tenemos es que el ARN se autorreplica y además puede autocatalizar su proceso de síntesis de proteína. Entonces aquí tenemos los tres hitos. El ARN se empieza a unir a los nucleótidos y se autorreplica. Después el ARN se une a los aminoácidos y cataliza la síntesis proteica. Y después la concentración de proteínas podría haber sido la primera membrana semipermeable. Eso lo voy a tocar un poco más adelante. Me adelanté un poco con eso. Y comenzamos a complejizar un poco más las estructuras con capacidades catalíticas reemplazando al ARN. ¿Esto qué significa? Que la síntesis proteica catalizada por el mismo ARN unido a aminoácidos va a empezar a formar proteínas un poco más complejas que son catalizadoras, o sea, son enzimas capaces de catalizar las reacciones de síntesis de proteína. Y posteriormente debió haber surgido en algún momento el ADN, quien al tener una mejor capacidad de la mantención de la información genética codificante, como que se queda como la hebra molde, como la molécula que tiene la estructura o la información genética, y entonces se empieza a crear el eje ADN, ARN y proteínas. Esto es un hito importantísimo en el origen de la vida. Entonces, haciendo un pequeño repaso, comenzamos a obtener proteínas con poder catalítico gracias a la síntesis de proteínas generada por la autocatalización que puede tener el ARN unido a aminoácidos. Luego surge el ADN y se forma el sistema ADN, ARN, proteínas. O sea, el sistema que todavía todos los seres vivos usamos. Posterior a esto empieza la formación de membranas lipídicas y la vida celular. Comienzan a aparecer los lípidos y se forman membranas fosfolipídicas que formarán vesículas. Voy a marcar acá en la imagen
que esta imagen nunca se nos puede ir de la mente, es súper importante. Y se propone que en esta zona, o sea, donde tenemos como estas como poros pequeñitos, se van a empezar a agrupar los lípidos y se formaría como la primera membrana fosfolipídica que formarán vesículas. Y dentro de estas vesículas encontramos el ADN y el ARN. Entonces esto causaría como una especie de compartimentalización, o sea, como que se hace se comienza como a encerrar como lo que vive dentro de estos poros con el ADN y el ARN, entonces empezaría como a formar como una especie de primera célula autorreplicativa y generando una especie de ambiente como semi-independiente del interior, sabiendo obviamente que las membranas siempre están en contacto y en movimiento, pero en este caso estas como vesículas fosfolipídicas empezarían como a aislar un poco a estos como supuestos primeros organismos. Entonces aparecen los lípidos, se forman vesículas lipídicas, se forman ambientes aislados, dentro de los cuales hay ADN y ARN, y obviamente proteínas que son sintetizadas a partir del ARN, y comenzamos a ver una primera célula con capacidad autorreplicativa. Entonces entramos al periodo Luca, que está acá mismo. Entonces, aparece Luca gracias a las membranas fosfolipídicas, que es un organismo anoxigénico, y Luca es una sigla para Last Universal Common Ancestor, o sea, el último ancestro común universal. Entonces, la formación de las vesículas forma a Luca, el primer organismo capaz de autorreplicarse y vivir de manera independiente, entre comillas lo pongo, claramente porque sabemos que no es tan independiente. Y entonces Luca es un organismo anoxigénico. Y comenzamos ahora con la evolución metabólica. Ya sabemos que este ambiente es carente de oxígeno y el metabolismo entonces que produciría como estos primeros organismos Luca sería anaeróbico y posiblemente autótrofo. Ahora viene un hito importante que es el descubrimiento de Aquifex. Yo aquí la embarré, no puse una foto de como las líneas evolutivas, como los mecanismos filogenéticos. En otro video está esa foto. Pero si uno ve como la evolución bacteriana, se ve que el primer grupo que sale es Aquifex, es el más divergente, o sea, diverge de manera muy pronta en el árbol evolutivo, es la primera especie bacteriana conocida. Y además tiene un genoma muy pequeñito, eso también podría ser que es antiguo y es hipertermófilo, lo que significa que puede aguantar temperaturas muy, muy, muy altas, lo que calza demasiado con el ambiente primitivo, o sea, de la Tierra primigenia. Y después comenzamos a observar a las primeras células anaerobias autótrofas y que obtenían su energía. Acá hay dos teorías. La primera es a través de la reducción del CO2, lo que significa que de hidrógeno más CO2 vamos a obtener agua. Y además se han propuesto otras reacciones que utilizan el ion ferroso, el cual estaba en muy grandes cantidades en este lugar y generaría entonces, lo más importante de esto es los protones. Estos protones podrían ser clave para generación de fuerza proton motriz y fomentando como el trabajo de una ATPasa primitiva y para producir finalmente ATP. O sea, este es como un metabolismo, una teoría metabólica antigua. Y ahora actualmente yo creo que ya estamos como en un periodo más arcaico. Y además, como este protón sería como el donador de electrones en este, necesitamos un receptor de electrones para formar una pareja redox y este sería el azufre elemental, que podría haber sido dicho aceptor. Entonces,
Como evolución metabólica tenemos primero el metabolismo anaerobio y autótrofo con la energía a través de la reducción del CO2 y la energía a través del ion ferroso gradiente de protones y la posible primera fuerza proton motriz que podría haberse generado en la vida. Y aquí tenemos un detalle de lo que podría haber sido. Entonces, este es un posible sistema de generación de energía de las células primitivas. La formación de pirita produce H2, produce protones y lleva a la reducción de S elemental, o sea, del azufre elemental, alimentando una primitiva tepeasa. H2S, lo voy aquí, tiene un poder catalizador y los sustratos netos entonces serían el ion ferroso y ¿dónde está ese? Acá. Y ¿ya? O sea, el azufre elemental. O sea, también dense cuenta de los pocos tipos de proteínas que serían necesarias. O sea, solamente con 2 proteínas como de membrana yo podría tener esto. O sea, es como un mecanismo súper sencillo, es súper primitivo también. Y eso. Eso es el video de hoy. Lo traté de hacer muy cortito para después hacer otro complementario que tampoco sea tan largo y así no sea tan tedioso. Traté de resumirlo de la mejor manera. Y eso, como siempre, cualquier sugerencia sobre la clase, sobre mis explicaciones, tal vez un error que se me haya pasado, me lo dejan en los comentarios. Yo ningún problema, ningún drama. Y eso, nos estaremos viendo entonces. Que tengan una muy buena semana, un muy buen día. Y si están estudiando para una prueba, ojalá les vaya excelente. Muchos besitos y saludos para todos y todas.